Esta sería la explicación de cómo hacer una hoja de trabajo, reclasificaciones, para elaborar un estado de flujo de efectivo. Entonces se deben tomar en cuenta los siguientes datos. En este caso, este ejercicio se trabaja de forma trimestral. ¿A qué me refiero con forma trimestral? Un trimestre pues empieza en octubre, el 1 de octubre y termina el 31 de diciembre. Entonces, antes de ese trimestre pues hay otro. Entonces se usa de la siguiente manera. Aquí podemos observar que está el 31 de diciembre y aquí podemos observar que el ejercicio viejo comprende el 30 de septiembre. Entonces es del mismo año. Normalmente en el flujo efectivo pues se le solicita que sea pues del año, o sea, año 2026, año 2025, pero en este caso es trimestre y funciona de la misma manera. Entonces para elaborar una hoja de trabajo necesitamos lo siguiente: un balance de situación general, un estado de resultados y por consecuente los ajustes originales. Entonces, ahora para elaborar lo que es la hoja de trabajo, que es lo más importante, elabora la primera columna. La primera columna comprende lo que son los saldos, saldos deudores y saldos acreedores. Los saldos deudores se expresan de una manera totalmente normal, pero los saldos acreedores, en este caso, se cierran entre paréntesis. En este caso está en color amarillo para poder resaltar mejor lo que son las cuentas acreedoras. Entonces, para registrarlo, hacemos la siguiente manera. Vamos al ejercicio presente y el balance de situación general. Pues podemos ver que aquí está la cuenta inmuebles. Entonces registramos la cuenta inmuebles de primero. Y una nota aquí importante que en este caso pues podemos observar que tenemos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada sí se podría registrar después de inmueble, pero es para no tener confusiones, porque como bien sabemos la depreciación acumulada es de un saldo acreedor. Entonces para no tener un montón de cuentas acreedoras disparcidas entre sí, es mejor agruparlas. Entonces buscamos los demás saldos deudores: inmuebles, mercaderías, cuentas por cobrar, comerciales, caja y bancos, caja chica. Estas son las, estas son las cuentas deudoras, las cuales se elaboran, ¿verdad? Luego tenemos las cuentas acreedoras y ahora sí se registra lo que es la depreciación acumulada. Podemos observar aquí que hasta después de haber registrado todas las cuentas deudoras, estamos registrando las cuentas acreedoras. Y la primera que nosotros encontramos como acreedoras es la depreciación acumulada. Luego a esto tenemos lo que es el patrimonio neto, que como bien sabemos el capital es de un saldo acreedor. Y luego tenemos el pasivo, que como bien sabemos cualquier cuenta de pasivo es totalmente acreedora. Entonces registramos las demás cuentas acreedoras, que ya en este caso irían totalmente agrupadas con sus cantidades correspondientes. Bueno, ahora tenemos esto. Y ya terminamos de registrar lo que son estas cuentas, que llegan hasta aquí donde está la marca. Luego nos vamos a lo que es el estado de resultados del ejercicio. Y como bien sabemos, las ventas netas son de un saldo acreedor, entonces pues ahí no se mueve. Tenemos las ventas netas aquí y pues fueron las únicas. Entonces prácticamente tenemos todas las cuentas de acreedores agrupadas en este ejercicio. Entonces ahora registramos las cuentas deudoras, que en este caso sería costo de ventas, los sueldos de sala de venta y sueldos de administración. Aquí una nota importante nuevamente: en los sueldos de sala de ventas y de administración no vamos a registrar las cuentas específicas, sino que lo que vamos a hacer es sumar las dos cantidades, y la suma de estas dos cantidades de estos dos departamentos nos van a dar una sola cantidad. Entonces, ¿cómo se registrarían en la hoja? Se registrarían de la siguiente manera: solamente sueldos, sin especificar, solamente sueldos, la suma de los dos departamentos. Ahora tenemos lo que es depreciación inmueble, que no confundamos la depreciación acumulada con la depreciación normal. Depreciación inmueble, en este caso sería un sueldo deudor, y pues aquí sí la especificamos como inmueble porque es la única depreciación que existe. Sin embargo, si en el dado caso existe otra depreciación, que en este caso sería deudora, pues sumamos la depreciación inmueble con la otra depreciación y pues solo las registramos como depreciaciones. En este caso no es así porque es la única que existe, entonces la registramos. Luego tenemos lo que es la ganancia neta. En este caso el resultado de este ejercicio sí se pone, que se llama ganancia neta. Por ejemplo, aquí en el balance de situación general, pues no, suma del patrimonio neto pasivo, pues eso no se registra. Pero en este caso, una ganancia neta sí se identifica como cuenta.
Entonces también la registramos. En este caso tiene también un saldo totalmente deudor. Entonces, en retrospectiva, lo que es la primera columna solamente es para registrar las cuentas de estos dos ejercicios, ya sea cuentas deudoras o cuentas acreedoras. ¿Cómo comprobar que yo hice bien esta primera columna? Solamente me dirijo a la parte de abajo del ejercicio y pues comprobamos. Sumamos todas las cantidades que sean deudoras de la columna y sumamos todas las cantidades que tengan paréntesis o que sean acreedoras también de la misma columna. Y pues ubica abajo el total de los acreedores y arriba el total de los deudores. En este caso podemos observar que la primera columna nos ha cuadrado. Entonces así se elabora la primera columna. No es nada del otro mundo, solamente saber clasificar cuentas deudoras y acreedoras. Entonces ahora sigamos con las otras dos columnas, que en este caso se trabajan juntas, que es la columna 2 y la columna 3, que son las reclasificaciones. ¿Cómo funcionan las reclasificaciones? Ahora nos vamos a ir a los ajustes. Entonces nos vamos a ir a los ajustes del ejercicio. Como podemos observar aquí, tenemos dos partidas: las depreciaciones y depreciaciones acumuladas, la ganancia neta, ICR por pagar, y la ganancia después del impuesto y la reserva. Entonces, ¿cómo reclasificamos de estas partidas? Estas partidas quedarían de la siguiente manera. Y cuando a la hora de reclasificar partidas, por ejemplo, depreciaciones acumuladas cuenta con esta cantidad, se mueve con esa cantidad. En este caso, pues cuentan con la misma cantidad, pero en el dado caso, por ejemplo, depreciaciones acumuladas cuentan con otra cantidad diferente, esta cantidad la acompaña en su reclasificación. Entonces quedaría de la siguiente manera: depreciaciones acumuladas a depreciaciones. Como podemos observar, solo le dimos la vuelta a lo que es la partida y así se elabora una reclasificación. Por ejemplo, aquí tenemos estas cuentas. Pues pasamos ganancia del impuesto y reserva, aquí la pasamos aquí, ICR por pagar, a ganancia neta, que era la primera que estaba en los ajustes originales. Obviamente pues se cambia la posición de la cantidad, y las cantidades que están en el haber se pasan al debe. Entonces esto es bastante importante hacerlo en la reclasificación, porque nos va a ayudar a elaborar lo que es la siguiente columna. Como podemos observar aquí, tenemos las depreciaciones acumuladas que antes estaban en el haber, ahora las tenemos en el debe. Esto significa que los vamos a registrar de la misma manera en esas dos columnas. Entonces ahora nos vamos a las dos columnas que aquí quería hacer una pausa. Quería mencionar algo bastante importante que se me pasó por alto, que sería lo siguiente. Si en dado caso en cualquier ajuste original existe la cuenta caja o bancos o cualquiera que sea parecida a estas, esa partida jamás se va a reclasificar, a menos que el ejercicio le proporcione una reclasificación especial a esa partida. De lo contrario, no se reclasifica nunca si cuenta con caja y bancos, caja o caja chica. Teníamos aquí. Entonces buscamos la depreciación acumulada, y como la reclasificamos, en este caso quedó en el debe. Entonces ahora una explicación bastante breve de esta relación que tienen. Si yo voy y tengo un saldo acreedor y del otro lado en la reclasificación tengo un saldo deudor, o en este caso debe, se resta. Si en dado caso tengo un saldo acreedor y aquí tengo en el lado del debe otra cantidad, se suma. Si en dado caso yo tengo una cantidad en el debe y en la reclasificación está en el debe, se suma. Si en dado caso yo tengo una cantidad de debe aquí y tengo una cantidad de haber acá, se resta. Esa es una explicación bastante rápida de cómo funcionan las reclasificaciones. En este dado caso, pues las depreciaciones acumuladas quedó la cantidad de debe aquí, y como podemos observar tienen la misma cantidad. Por lo tanto se resta y se pasa a la cuarta columna, que significa saldos ajustados. Los saldos ajustados, si en dado caso no cuenta con cantidad en los dos lados, solamente se transcribe dicha cantidad. Y entonces en este caso pues se resta totalmente, no nos quedó nada de saldo. Bueno, esta también se transcribe. Toda cuenta acreedora que no tenga una afección en la reclasificación solamente se transcribe y se le vuelve a hacer su paréntesis.
Bueno, sigamos. Y aquí podemos observar que la ganancia del impuesto y reserva también termina muriendo. ¿Por qué? Nos vamos aquí y antes esta estaba en el haber, ahora está en el debe. Y si nos vamos a lo que es las columnas, podemos ver que esta tiene un saldo acreedor y esta tener un saldo deudor. Ahora se resta y queda en valor de cero. Estas también se transcriben, se pasan a la cuarta columna. Aquí pasa lo mismo con el impuesto sobre la renta. Antes estaba en el haber, ahora en el debe, por lo tanto se resta. Y entonces sigamos. Ahora aquí, aquí está la depreciación inmueble. ¿Que por qué? Con la depreciación inmueble si aquí no nos lo especificaba. Aquí en la primera columna, como bien sabemos, antes estaba en el debe, ahora está en el haber, depreciaciones. Lo dice de forma general, pero también aplica para depreciación inmuebles, porque como había mencionado, es la única depreciación que existe. Entonces se reclasifica así. Entonces ahora que está en el haber, pues la registramos en el haber con la depreciación inmueble. Por lo tanto, debe menos haber, pues nos dio cero en este caso. Y lo mismo pasa con la ganancia neta. Antes estaba en el debe, ahora está en el haber, por lo tanto se resta y terminan quedando en valor de cero estas cuentas. Las demás que no tuvieron afección en las reclasificaciones solamente se transcriben. Ahora tenemos los saldos ajustados. Entonces aquí la manera de comprobar los saldos ajustados pasa lo mismo que en la primera columna. Se hace lo siguiente. Las cantidades deudoras, independientemente si fueron restadas o no, se suman. Y las acreedoras pasa lo mismo. Se suman las acreedoras. Por lo tanto nos debería cuadrar con la misma cantidad. Bueno, y entonces esta sería saldos ajustados. Ahora, la quinta columna se llama saldo 2024. En este caso pues no sería así. Sería saldo 2026 y 30 de septiembre. Que fue el trimestre pasado, ¿verdad? Fue el trimestre pasado y pues sería estas cantidades. ¿De dónde se sacan estas cantidades de la quinta columna? Se sacan de este ejercicio, que sería el siguiente. Balance de situación general al 30 de septiembre, que es el trimestre pasado. El ejercicio ya pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se elabora? Se elabora de la siguiente manera. Antes de todo esto, es bastante importante comparar lo que son las cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos inmuebles, entonces también tenemos inmuebles en el saldo presente. Por lo tanto, pues se registra en la misma línea. Pero si en dado caso existe una cuenta nueva en este ejercicio, pues se registra abajo. Entonces, en este caso, pues en este ejercicio no ocurre esto. Sencillamente existen las mismas cuentas, entonces registramos las siguientes cuentas. Aquí tenemos inmuebles, entonces las registramos en la misma posición de inmuebles aquí, pero con su cantidad respectiva al ejercicio pasado. También tenemos lo que son mercaderías, las volvemos a registrar aquí con su cantidad original. En este caso, en este ejercicio no existen lo que son las cuentas comerciales, las cuentas por cobrar comerciales. Entonces aquí, ¿qué pasa? Sencillamente no se apunta y se sigue trabajando con las demás cuentas que sí existen en el ejercicio pasado. Por ejemplo, caja y bancos. Caja y bancos la tenemos aquí. Entonces las registramos pues también aquí, ¿verdad? Lo mismo se hace con las cuentas acreedoras. Como ya las tenemos acumuladas, o sea, agrupadas, pues no pasa nada. Sencillamente buscamos la cuenta acreedora que coincida con la cuenta que nosotros encontramos en el ejercicio pasado. O sea, solamente son transcripción de cuentas. Como es un balance de situación general, solamente se están transcribiendo estas cuentas. Entonces, después de transcribir las cuentas de ese ejercicio pasado, que pues son sus cantidades, entonces entra la columna número 6, aumento o disminuciones. Ahora, ¿cómo se elabora lo que son aumentos y disminuciones? Una explicación fácil sería la siguiente. Si ahora poniéndolo en la práctica, se hace lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos en los saldos ajustados la misma cantidad que teníamos anteriormente. Entonces, si tenemos la misma cantidad, se resta. Y si tenemos aquí, por ejemplo, podemos observar que el saldo pasado es mayor al saldo presente, también se resta. Pero el saldo pasa a ser totalmente negativo. En este caso, pues acreedor se podría decir. Pero en este caso sería negativo.
Entonces ahora tenemos aquí esta cantidad. Esta cantidad pertenece de saldo deudor o al debe y solamente se transcribe con su mismo saldo. Y por ejemplo aquí tenemos esta cantidad. Esta cantidad, como podemos observar, es del debe y es mayor a la cantidad anterior. Por lo tanto se resta, pero su saldo sigue siendo positivo. En este caso pues las dos tienen la misma cantidad, por lo tanto se resta y su valor queda en cero. Ahora, con lo que es un pasivo, este pasivo pasa lo siguiente. Si un pasivo es mayor, la cantidad del pasivo anterior es mayor a la cantidad del pasivo actual, significa que este pasivo disminuyó. Por lo tanto, tiene un saldo positivo. Ahora, tenemos aquí lo que son la cantidad. Esta cantidad también es grande. O sea, esta cantidad de pasivo o acreedor es mayor a la cantidad acreedora actual. Significa que disminuyó. Por lo tanto, es positivo. Lo mismo pasa aquí. Se pasa al positivo. Cantidades que no tengan afectos aquí, o sea que no haya saldo pasado, pues sencillamente se transcriben con su misma clasificación. Esta que tiene paréntesis pues se pasa aquí con el paréntesis. Estas que son deudoras solamente se pasan pues a la sexta columna. Entonces, ¿cómo quedaría la retrospectiva de esto? Si los dos tienen la misma cantidad, se restan y quedan cero. Si la cantidad del debe es mayor a la cantidad pasada, se resta y se pasa a negativo. Si la cantidad del pasivo o acreedor es mayor a la del saldo presente, se resta y se pasa a positivo. Entonces así funciona. En dado caso, pues pase lo siguiente, que por ejemplo esta cantidad del acreedor es mayor a la cantidad que está aquí del saldo anterior, sigue siendo pues acreedora, sigue encerrándose entre paréntesis. Ahora tenemos lo que son los aumentos o disminuciones, que es la sexta columna. Entonces en esta sexta columna pues se expresa lo que pasó aquí, ¿verdad? Aumentó o disminuyó, aumentó o disminuyó. Pues por ejemplo aquí disminuyó, pero como son deudores pues se encierra entre acreedor y entre paréntesis. Entonces ahora tenemos lo que son la séptima columna, efectos sobre el efectivo. Entonces, ¿cómo funciona efectos sobre el efectivo? Funciona de la siguiente manera. No es más que seleccionar las cantidades que ya existían de este lado y convertirlas. Si esta era negativa, se pasa a positiva. Y si esta era positiva, se pasa a negativa. Y se hace eso con todas las cantidades, con excepción a las siguientes. Si existe caja y bancos, se pasa hasta la columna 13, que es el flujo neto de efectivo. Se pasa hasta la columna 13 totalmente, ya sea caja y bancos, inversiones en valores, inversiones en bonos o caja chica. Estas cuentas son las más comunes en una hoja de trabajo y por lo tanto no se ponen en efecto sobre el efectivo, sino que directamente se van al flujo neto de efectivo y se van con su saldo totalmente positivo, en dado caso sea positivo, ¿verdad? O sea, se van con el saldo con las que se van con el saldo con lo que el saldo con el que ya contaban en aumento o disminuciones. O sea que, por ejemplo, aquí pues si yo pongo caja y bancos negativo y lo paso aquí, pues no estaría bien, sino que solamente se transcribe con el mismo característica de saldo positivo hacia el flujo neto de efectivo y no se apunta en efecto sobre el efectivo. En cambio, las demás cuentas que se registran en actividades de operación o actividades de inversión o actividades de financiamiento sí que se registran en el efecto sobre el efectivo. Entonces, después de esa aclaración seguimos. Y como podemos observar, todas las columnas anteriores a la séptima columna sí cuadran, tienen que sí o sí cuadrar. Sin embargo, en este caso, la columna número 7 es la única que no cuadra en el ejercicio. Cuadra por obvias razones. No cuadra por obvias razones. ¿Por qué? Porque pues no se escribió esta cantidad como negativa, sino que directamente se trasladó. Entonces por eso pues es su razón la de no cuadrar. Pero sí tiene que coincidir con la cantidad que está aquí. En cambio esta cantidad pues jamás va a cuadrar por el hecho que pues
y esas cantidades que se deberían volver negativas pues se transcriben en otra parte del ejercicio. Entonces ahora tenemos lo que es la octava columna. La octava columna comprende lo siguiente. Y explicándolo de mejor manera, esta columna se registra la cuenta clientes propiamente y la cuenta ventas netas, ya que el cliente no es solo el que vende el crédito, sino que también es el que se le vende al contado. Y también existe, pues, en vez de clientes, muchas empresas en vez de poner clientes, las ponen como cuentas por cobrar comerciales, que es lo mismo que clientes. O también deudores comerciales o cuentas por cobrar comerciales, para registrar las ventas al crédito en vez de clientes, pero sigue siendo totalmente lo mismo. Entonces se hace de la siguiente manera. En este caso contamos con cuentas por cobrar comerciales, entonces las registramos en clientes. Y también contamos con lo que es ventas netas, como bien lo había mencionado. Entonces son las ventas que nosotros hicimos. O sea, también se registran en clientes. En dado caso existen otras cuentas de las que yo mencioné, pues también se registran aquí en la columna clientes. Normalmente todo lo que diga comercial o implique relación con la misma palabra, ¿verdad? Ahora, con la columna proveedores se hace lo siguiente. Pues por obvias razones se registran lo que son y la cuenta proveedores, pero también hay otras cuentas que lo comprenden. En esta columna se registran las cuentas de mercadería, proveedores propiamente y costo de ventas, ya que proveedor no es solo el que se le compra el crédito, sino que también al que se le compra el contado. Entonces también puede existir la cuenta acreedores comerciales o cuentas por pagar comerciales para registrar las compras al crédito en vez de proveedores, lo cual pues sigue siendo totalmente válido y correcto. En dado caso pues también puede llegarse a registrar lo que es la cuenta de documentos por pagar por compra de mercaderías al crédito si existiese. En este caso pues existen las siguientes cuentas. Existe mercaderías, como bien lo mencioné, se registran proveedores. Existe la cuenta y cuentas por pagar comerciales, por lo tanto no confundamos la cuenta por cobrar con la de por pagar. Una cobra y la otra pues paga. Entonces en este caso cuentas por pagar comerciales sería lo contrario a la que ya acabo de mencionar. Entonces se registrarían proveedores. Ahora tenemos la otra cuenta que sería la siguiente. Costo de ventas. Como bien mencioné, el costo de ventas pues se registra aquí. ¿Por qué? Porque al ser el costo de nuestras ventas, o sea, hubieron muchos proveedores que pues nos vendieron mercadería al crédito, por lo tanto fue un costo para nuestra venta, entonces se registra en proveedores. Entonces, normalmente estas cuentas se registran siempre con relación al nombre de la columna, entonces no hay tanto pierde. Hay que saber registrar bien estas dos columnas. ¿Por qué? Porque en la columna otras registran todas las cuentas, aquellas que sobran de estas cuentas, ¿verdad? Entonces, en las cuentas otras, pues normalmente comprende lo siguiente. Comprende lo siguiente. En las cuentas otras se registran las cuentas que correspondan a actividades de operación que no tengan ninguna relación con clientes y proveedores o con ventas y compras de mercaderías. En el ejemplo, como podemos observar, pues no hay tantas cuentas, de hecho solo existe una, que es sueldos. Pues, pero también se pueden registrar lo que son los deudores empleados, seguros anticipados, gastos por pagar, impuestos sobre la renta por pagar, sueldos, bonificaciones, cuotas patronales, alquileres, intereses gastos, intereses percibidos. Todas ese tipo de cuentas se registra en la cuenta, pues, en la columna de otros o otras. Bueno, ahora cómo se registran los totales de cada columna. Se registran de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos las dos cantidades positivas, entonces solamente las sumamos. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad negativa y la otra positiva. Entonces es más recomendable pues agarrar las dos positivas que están aquí, sumarlas, guardar el resultado de la cantidad y luego seleccionar la cantidad negativa, que pues si lo observamos esta cantidad negativa es mayor a la suma de estas dos y pues ya las restamos. Y por lo tanto, como la cantidad mayor
era acreedora, o en este caso está encerrada entre paréntesis. Entonces, como era mayor, pues queda, pues sigue encerrándose entre paréntesis. Bueno, ahora tenemos la cuenta otras, que en este caso, pues esta tiene un saldo propio, pues acreedor, entre paréntesis. Entonces solamente la transcribimos, pues donde va. Ahora, actividades de inversión. En este ejercicio esta columna queda totalmente vacía, pero las actividades de inversión se registran en las siguientes cuentas. Y normalmente mobiliario equipo, equipo de cómputo o cualquier cosa que diga equipo de, o cualquier cosa que pues sea un mobiliario, que normalmente el mobiliario se expresa de mobiliario y equipo. Entonces las actividades de inversión en este ejercicio quedan totalmente vacías, pero sí se llegan a registrar cuentas en este. Ahora tenemos las actividades de financiación. Las actividades de financiación comprenden las siguientes cuentas y se explica de la siguiente manera. En las actividades de financiación, pues pueden ir las acciones por suscribir, suscriptores de acciones, utilidades retenidas y préstamos bancarios. Entonces, en este ejercicio pues solamente tenemos lo que es el capital. El capital siempre va a ir en esta columna y también van a ir lo que son las hipotecas. Bueno, esas actividades de financiación funcionan de la siguiente manera. Todas aquellas que tengan que ver con una hipoteca, todas aquellas que tengan que ver con el capital. Por eso mencioné acciones por suscribir, utilidades retenidas, que todas tienen una relación misma con la columna y con las demás cuentas que son comunes de registrar en este ejercicio. Entonces las registramos. Ahora tenemos lo que es la columna número 13, que como ya lo había explicado anteriormente, caja y bancos fue el único que existía en este ejercicio. Entonces solamente fue transcrita y puesta aquí. Esta cuenta es bastante importante registrarla, y si existiese otra pues también registrarlas, porque son las que representan con cuánto nos va a cuadrar las cantidades de acá abajo. Entonces ahora nos vamos a las cantidades de ahí. Entonces este resultado que está aquí no es más que, por ejemplo, de forma matemática, pues solamente seleccionamos esta cantidad, la restamos menos estas cantidades. Como podemos observar, la suma de estas dos, si hacemos la suma, sigue siendo totalmente inferior a esta cantidad. Por lo tanto, esta cantidad es la predominante y por lo tanto este saldo queda pues sin paréntesis, queda totalmente positivo. Ahora tenemos esta cantidad que son de financiación. En este caso pues las dos están entre paréntesis y entonces solo se sumaron, y al estar entre paréntesis las dos y no haber otra positiva que sea mayor, etcétera, etcétera, pues solamente se transcriben ahora su resultado con paréntesis. En dado caso existan las actividades de inversión, por obvias razones, su resultado de actividades de inversión iría mucho antes que pues las de financiamiento. Lo mismo se funciona aquí. Por ejemplo, si en actividades de inversión hay muchos positivos, pues se ponen los positivos, cosa positivo mayor. Si hay negativo mayor, pues se pone negativo. Como pasó aquí, que solo había negativos, entonces solo se registró negativos. Bueno, ahora restamos esta cantidad menos esta cantidad, y en este caso nos da 3170 quetzales. ¿Cómo determinamos si el resultado es positivo o es negativo? Bueno, podemos ver que en su diferencia en esta cantidad es de 388.170 y la otra es de 385.000. Entonces, si hacemos la comparación, esta cantidad positiva es mayor. Por lo tanto, hubo un proveniente y no un uso. ¿Qué significa? Que pues en este caso sí hubo un flujo de efectivo pues que aumentó, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos con el nombre de cada cuenta. Efectivo recibido de clientes. Se expresa de esa manera, en dado caso pues la cantidad sea positiva. En dado caso no sea positiva esta cantidad, se registra de la siguiente manera. Se registra efectivo pagado a clientes, pero en este caso, como esta cantidad es positiva, pues solamente se pone efectivo recibido de clientes. Ahora, efectivo pagado a proveedores. Como podemos observar aquí, la columna proveedores contaba con más negativos que positivos, por lo tanto quedó como cantidad negativa y por lo tanto afecta a su descripción. En este caso sería efectivo pagado a proveedores. Pagado. Bueno, ahora tenemos aquí lo que es
el efectivo usado en otras actividades de operación. Como podemos observar en las actividades otras, quedó un saldo totalmente negativo y por lo tanto también afecta su descripción. Que en dado caso esta cantidad fuese positiva, se diría de la siguiente manera: efectivo proveniente en otras actividades de operación. En este caso, al ser negativa, pues se usa efectivo usado en otras actividades de operación. Bueno, ahora tenemos el flujo de efectivo proveniente de actividades de operación. Entonces aquí podemos ver la diferencia. Como esta cantidad era totalmente mayor, aún restándole estas dos cantidades, no se pone flujo de efectivo usado, sino que proveniente. Entonces, flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, que sería pues su título que está aquí. Bueno, ahora tenemos la cantidad efectivo neto usado en actividades de financiación. Ok, y lo mismo pasa. Si en dado caso pues fuera positivo, se usa proveniente, y si en dado caso sería negativo, se usa usado. Entonces aquí pues en este caso fue usado por el hecho de que pues nos quedó negativo estas cantidades. Entonces ahora tenemos la cuenta final: aumento neto en efectivo y equivalentes o equivalente al efectivo. ¿Qué significa? Si en dado caso esta cantidad fuera negativa, pues se diría así: disminución neta en efectivo. Pero en este caso fue un aumento, entonces se registra con la palabra aumento. Bueno, ahora las sumas iguales se hace de la siguiente manera: solamente se ubica sumas iguales, y pues se ponen en sus lados correspondientes. Entonces así se elaboraría lo que es la hoja de trabajo. Y mucho ojo aquí, que siempre nos tiene que cuadrar con la misma cantidad con la cual registramos aquí. Y pues mucho ojo también a la hora de clasificar, porque de hecho si uno llega a clasificar mal las cuentas en estas columnas, puede que uno no se dé cuenta, porque puede que le cuadre la hoja. Y puede que hayamos registrado esta cantidad acá o esta cantidad hasta acá, y pues cabe la posibilidad de que nos cuadre la hoja de todos modos. Entonces es muy importante saber clasificar las cuentas y ordenarlas pues de su manera debida. Entonces esta sería para la elaboración de hoja de trabajo del almacén Los Girasoles para elaborar el estado de flujo de efectivo. Entonces así se elabora. Esto sería la hoja de trabajo.